Muchos creen que cuando dormimos, simplemente apagamos espiritualmente hasta que despertamos. Otros piensan que el alma permanece completamente inactiva. Pero hermanos, la palabra de Dios revela una realidad mucho más profunda y fascinante de lo que hemos imaginado. Durante mis años de estudio bíblico intensivo, he descubierto que las Escrituras contienen verdades extraordinarias sobre la actividad del alma durante el sueño que han sido pasadas por alto o malinterpretadas por siglos. La revelación que voy a compartir con ustedes hoy proviene directamente de un análisis exhaustivo de los textos originales en hebreo y griego, combinado con décadas de experiencia pastoral y observación de los testimonios de miles de creyentes alrededor del mundo. Comencemos estableciendo una base sólida. El ser humano, según las Escrituras, está compuesto por 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos recuerda esta realidad tripartita de nuestra existencia. Cuando hablamos del alma, nos referimos a esa parte de nuestro ser que incluye la mente, las emociones y la voluntad. El espíritu es nuestra conexión directa con Dios, mientras que el cuerpo es el vehículo temporal que habitamos en esta tierra. Ahora bien, aquí está la primera revelación que quiero compartir con ustedes. Cuando nuestro cuerpo entra en estado de sueño, el alma no se desconecta completamente de la realidad espiritual. Al contrario, durante las horas de descanso físico, nuestra alma experimenta una actividad espiritual intensificada que la mayoría de las personas no comprenden ni reconocen. He tenido el privilegio de ministrar a miles de personas que han experimentado encuentros sobrenaturales durante el sueño, visiones, revelaciones, advertencias divinas, sanidades espirituales y liberaciones que ocurren específicamente durante las horas nocturnas. Esto no es casualidad, hermanos. Dios ha diseñado el sueño como un tiempo especial de comunión espiritual cuando las distracciones del mundo físico se minimizan y nuestra sensibilidad espiritual se amplifica. Recuerdo vívidamente una conferencia que dicté en Guatemala hace algunos años. Una mujer se me acercó después del servicio y me contó cómo durante meses había estado recibiendo sueños proféticos sobre situaciones específicas que luego se cumplían exactamente como los había visto. Al principio pensaba que era su imaginación, pero la precisión de estos sueños la llevó a buscar comprensión bíblica sobre lo que estaba experimentando. Su testimonio me confirmó algo que había estado observando durante años en mi ministerio. La Escritura nos enseña que Dios habla de muchas maneras, y una de las formas principales es a través de sueños y visiones nocturnas. Job 33, 14 al 16 declara que Dios habla una vez y aún 2 veces, aunque el hombre no entienda. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les confirma su consejo. Esto significa que durante el sueño, nuestro espíritu está en un estado de mayor receptividad a las comunicaciones divinas. Las barreras del intelecto humano se reducen, permitiendo que Dios hable directamente a nuestro corazón y espíritu, de maneras que durante el día podrían ser bloqueadas por nuestros pensamientos racionales o las preocupaciones mundanas. Pero aquí viene algo que muchos pastores no enseñan. Durante el sueño, nuestra alma también está expuesta a influencias espirituales, tanto positivas como negativas. El mundo espiritual no duerme, hermanos. Las fuerzas de las tinieblas aprovechan estos momentos de vulnerabilidad para intentar sembrar temor, confusión o mentiras en nuestros corazones a través de pesadillas o sueños perturbadores. He ministrado a cientos de personas que han sido atormentadas durante años por pesadillas recurrentes, experiencias de opresión nocturna o sueños que les robaban la paz. En muchos casos, estos no eran simplemente productos de la digestión o el estrés, sino ataques espirituales directos contra el alma durante las horas de sueño. Durante una cruzada evangelística en Colombia, un hombre me testificó cómo había estado experimentando durante meses sueños terribles que lo dejaban sin descanso real. Cada noche era una batalla espiritual que no comprendía. Cuando oramos por él y le enseñamos sobre la autoridad del creyente durante el sueño, su vida nocturna se transformó completamente. Comenzó a experimentar paz, descanso reparador y eventualmente sueños que lo edificaban espiritualmente. Esto nos lleva a una verdad fundamental.
El alma del creyente tiene autoridad espiritual incluso durante el sueño. No somos víctimas indefensas de lo que ocurre en el mundo espiritual mientras dormimos. Tenemos poder en el nombre de Jesús para decretar protección, paz y bendición sobre nuestras horas de descanso. Permítanme compartir con ustedes una práctica que he desarrollado durante décadas de ministerio y que ha transformado la experiencia nocturna de miles de creyentes. Antes de dormir, tomo unos minutos para orar específicamente sobre mis horas de sueño. Declaro la sangre de Jesús sobre mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Invito al Espíritu Santo a ministrarme durante la noche. Rechazo toda actividad demoníaca y decreto que mis sueños serán de bendición, revelación y descanso divino. Los resultados han sido extraordinarios. No solamente he experimentado un descanso más profundo y reparador, sino que mis sueños se han convertido en fuentes de inspiración, dirección y hasta revelación profética para mi ministerio. Dios comenzó a mostrarme estrategias evangelísticas, respuestas a problemas ministeriales complejos y hasta advertencias sobre situaciones que debía evitar. Pero aquí está el punto que quiero que entiendan claramente. Esto no es automático. Requiere una postura intencional de fe y autoridad espiritual. Muchos creyentes viven como si durante la noche fueran huérfanos espirituales, sin protección ni propósito divino. Esa mentalidad los mantiene vulnerables a ataques enemigos y los priva de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ellos durante las horas de sueño. He observado durante mis años de ministerio que existe una correlación directa entre la calidad de la vida de oración de una persona y la calidad de sus experiencias durante el sueño. Los creyentes que mantienen una comunión constante con Dios durante el día tienden a experimentar mayor paz, revelación y bendición durante la noche. Su alma se ha acostumbrado a la presencia de Dios y mantiene esa conexión incluso en estado de sueño. Por el contrario, aquellos que viven distanciados espiritualmente durante el día frecuentemente experimentan agitación, pesadillas o sueños confusos durante la noche. Su alma, desprotegida por la falta de comunión con Dios, se vuelve vulnerable a influencias espirituales negativas. Durante una conferencia pastoral en México, un ministro veterano me compartió cómo había notado que después de días de ayuno y oración intensa, sus sueños se volvían extraordinariamente claros y proféticos. Podía recibir direcciones específicas de Dios para su ministerio, advertencias sobre situaciones que debía enfrentar e incluso estrategias para resolver conflictos en su congregación. Su testimonio confirmó algo que había observado en mi propia experiencia. El estado espiritual durante el día afecta directamente la actividad del alma durante la noche. Ahora permítanme abordar una pregunta que frecuentemente me hacen. ¿Todos los sueños tienen significado espiritual? La respuesta es no. La Escritura nos enseña a discernir entre diferentes tipos de sueños. Algunos son simplemente el procesamiento natural del cerebro durante el descanso. Otros pueden ser influencias de lo que hemos comido, visto, experimentado durante el día. Pero también existen sueños que son comunicaciones directas de Dios, advertencias espirituales o revelaciones proféticas. El discernimiento espiritual es crucial para distinguir entre estos tipos de sueños. Un sueño de Dios típicamente tendrá ciertas características: claridad, impacto emocional duradero, coherencia con los principios bíblicos y frecuentemente confirmación posterior a través de circunstancias o la palabra de Dios. He desarrollado durante años un sistema de discernimiento que enseño a pastores y líderes cristianos alrededor del mundo. Primero, examino si el contenido del sueño está en armonía con el carácter de Dios y sus principios revelados en la Escritura. Segundo, evalúo el impacto espiritual del sueño. ¿Produce fe, esperanza y amor o genera temor, confusión y desesperanza? Tercero, busco confirmación a través de la oración, la palabra y las circunstancias. Un ejemplo poderoso de esto ocurrió hace algunos años cuando soñé repetidamente con una región específica de África donde nunca había ministrado. En el sueño veía rostros específicos, una iglesia particular y situaciones muy detalladas.
Inicialmente pensé que era simplemente mi imaginación, pero la persistencia y claridad del sueño me llevó a orar al respecto. Meses después, recibí una invitación inesperada para ministrar exactamente en esa región y al llegar reconocí inmediatamente los lugares y las personas que había visto en el sueño. Dios había estado preparando mi corazón para ese ministerio a través de revelaciones nocturnas. Esto nos lleva a otro aspecto crucial. Durante el sueño, nuestra alma puede experimentar lo que llamo viajes espirituales. No me refiero a experiencias extracorporales o cosas raras de la nueva era. Hablo de que nuestro espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, puede recibir revelaciones sobre lugares, personas o situaciones que trascienden nuestra experiencia física inmediata. Pablo describe en 2 Corintios 12 cómo fue arrebatado al tercer cielo y menciona que no sabía si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Esto indica que existen experiencias espirituales legítimas donde nuestra alma puede tener revelaciones que van más allá de nuestras limitaciones físicas normales. Durante una época especialmente intensa de intercesión por las naciones, comencé a tener sueños recurrentes sobre países específicos donde posteriormente fui invitado a ministrar. En estos sueños Dios me mostraba las necesidades espirituales de esas regiones, las estrategias que debía usar y hasta las resistencias específicas que enfrentaría. Cuando finalmente llegaba a esos lugares, la precisión de lo que había visto durante mis sueños era asombrosa. Pero hermanos, quiero advertirles sobre algo muy importante. Así como Dios puede usar nuestros sueños para revelación y bendición, el enemigo también intenta usar este tiempo para sembrar confusión, temor y mentiras. Durante mis años de ministerio he visto creyentes que han sido devastados emocionalmente por pesadillas constantes, sueños de muerte, enfermedad o tragedia que el diablo usa para robarles la paz y la fe. La buena noticia es que tenemos autoridad absoluta sobre estas influencias negativas. En el nombre de Jesús podemos declarar que nuestro sueño será reparador, nuestros sueños serán de bendición y que toda actividad demoníaca está prohibida durante nuestras horas de descanso. Recuerdo el testimonio de una joven madre en una de mis conferencias en El Salvador. Durante meses había estado experimentando pesadillas terribles sobre sus hijos que la mantenían en constante ansiedad. Cuando le enseñé sobre la autoridad del creyente durante el sueño y oramos juntos renunciando a toda influencia demoníaca sobre sus horas nocturnas, su vida se transformó inmediatamente. Las pesadillas cesaron por completo y comenzó a tener sueños de paz y bendición sobre su familia. Esto me lleva a un punto crucial. La oración antes de dormir no es opcional para el creyente maduro. Es una necesidad espiritual. Durante esos momentos finales antes del sueño, entregamos nuestra alma conscientemente al cuidado de Dios, declaramos su protección sobre nosotros y abrimos nuestro corazón a su voz durante la noche. He desarrollado lo que llamo el protocolo nocturno del creyente. Primero, dedico unos minutos a arrepentimiento y limpieza espiritual del día. Segundo, declaro la sangre de Jesús sobre mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Tercero, invito específicamente al Espíritu Santo a ministrarme durante la noche. Cuarto, declaro que mi sueño será reparador y mis sueños serán de bendición. Quinto, rechazo toda actividad demoníaca y decreto protección angelical sobre mi descanso. Los resultados de esta práctica han sido extraordinarios, no solo en mi propia vida, sino en la vida de miles de creyentes que han adoptado este protocolo. Sus testimonios confirman que cuando tomamos autoridad espiritual sobre nuestras horas de sueño, experimentamos un nivel de descanso, paz y revelación que transforma completamente nuestra experiencia nocturna. Pero permítanme llevarlos más profundo en esta revelación. Durante el sueño, nuestra alma también tiene la oportunidad de experimentar lo que las Escrituras describen como comunión con los santos. Esto significa que nuestro espíritu, liberado parcialmente de las limitaciones físicas, puede experimentar una sensación de conexión con el cuerpo de Cristo que trasciende el tiempo y el espacio. No estoy hablando de comunicación con los muertos que la Biblia prohíbe claramente. Me refiero a esa experiencia espiritual
donde sentimos una unidad profunda con todos los creyentes, pasados, presentes y futuros, que forman parte del mismo cuerpo de Cristo. Durante el sueño nuestra alma puede experimentar esta realidad espiritual de manera más intensa que durante las horas de vigilia. He tenido sueños donde he sentido la presencia de grandes hombres de Dios del pasado, no como comunicación directa, sino como una sensación de estar conectado con la misma fe, la misma misión y el mismo espíritu que ellos experimentaron. Estos sueños me han fortalecido enormemente en momentos difíciles del ministerio, recordándome que no estoy solo en esta batalla espiritual. Durante una época especialmente desafiante de mi ministerio, cuando enfrentaba ataques y críticas severas, tuve un sueño extraordinario donde sentí la presencia de generaciones de siervos de Dios que habían enfrentado persecuciones similares. Sin palabras específicas, pero con una claridad espiritual indescriptible, mi alma recibió fortaleza, ánimo y determinación para continuar. Desperté con una paz y una resolución que no podía explicar racionalmente, pero que sabía que provenían directamente del corazón de Dios. Esto nos lleva a otra dimensión fascinante. Durante el sueño, nuestra alma puede experimentar lo que yo llamo intercesión inconsciente. Nuestro espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, puede estar intercediendo por personas y situaciones incluso mientras nuestro cuerpo descansa. Pablo nos enseña que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles durante el sueño. Cuando nuestras defensas intelectuales están relajadas, el Espíritu Santo puede usar nuestra alma como vehículo de intercesión de maneras que durante el día podrían estar bloqueadas por nuestros pensamientos conscientes. He despertado muchas veces con una carga específica de oración por personas o situaciones que no estaban en mi mente consciente antes de dormir. Posteriormente he descubierto que exactamente durante esas horas nocturnas, esas personas estaban pasando por crisis o necesidades urgentes. Mi alma, guiada por el Espíritu Santo, había estado intercediendo por ellas mientras yo dormía. Una experiencia particular que nunca olvidaré ocurrió hace varios años. Desperté una madrugada con una urgencia inexplicable de orar por un misionero en Asia que no había estado en mis pensamientos conscientes. La carga era tan intensa que pasé el resto de la noche intercediendo por él. Días después recibí noticias de que exactamente durante esas horas había estado enfrentando una crisis que amenazaba tanto su ministerio como su vida. Mi alma, dirigida por el Espíritu Santo, había participado en una batalla espiritual de la cual mi mente consciente no tenía conocimiento. Hermanos, esto revela una dimensión del reino de Dios que la mayoría de los creyentes no comprenden completamente. Somos parte de un cuerpo espiritual que trasciende las limitaciones físicas del tiempo y el espacio. Durante el sueño, nuestra alma puede participar más activamente en esta realidad espiritual corporativa. Pero aquí viene algo que quiero que entiendan con claridad absoluta. Estas experiencias espirituales durante el sueño no son para presumir o para generar orgullo espiritual. Son herramientas que Dios usa para fortalecer nuestro ministerio, profundizar nuestra fe y aumentar nuestra efectividad en su reino. Cuando empezamos a buscar experiencias extraordinarias por sí mismas, nos desviamos del propósito divino y abrimos puertas a engaños espirituales. El equilibrio bíblico siempre debe mantenerse. Las experiencias espirituales durante el sueño deben confirmarse con la palabra de Dios, producir frutos del Espíritu y contribuir a nuestro crecimiento en santidad y servicio. Si un sueño o experiencia nocturna nos llena de orgullo, nos separa de otros creyentes o nos hace sentir superiores espiritualmente, podemos estar seguros de que no proviene del corazón de Dios. Durante mis años de ministerio, he visto creyentes que se han desviado porque permitieron que experiencias espirituales nocturnas se convirtieran en su fuente primaria de dirección por encima de la palabra de Dios y la comunión con el cuerpo de Cristo. Este es un peligro real que debemos evitar cuidadosamente. La Escritura debe ser siempre nuestro fundamento y filtro para evaluar cualquier experiencia espiritual, incluyendo aquellas que ocurren durante el sueño. Si un sueño contradice claramente la palabra de Dios,
Podemos estar seguros de que no proviene de Él, independientemente de cuán impactante o sobrenatural haya parecido. Ahora permítanme compartir algo que he observado durante décadas de ministerio. Existe una diferencia marcada en la calidad del sueño y los sueños entre creyentes que viven en santidad y aquellos que permiten pecados sin confesar en sus vidas. El pecado no solamente afecta nuestra relación con Dios durante las horas de vigilia, sino que también contamina nuestra experiencia espiritual durante el sueño. He ministrado a personas que han experimentado pesadillas constantes, sueños perturbadores o agitación nocturna como resultado directo de pecados específicos que no habían confesado o áreas de sus vidas que no habían entregado completamente a Dios. Cuando han experimentado arrepentimiento genuino y limpieza espiritual, su experiencia nocturna se ha transformado dramáticamente. Recuerdo particularmente el caso de un hombre de negocios que me buscó desesperado porque durante meses había estado experimentando pesadillas terribles que lo tenían al borde de una crisis nerviosa. Al ministrarle, descubrimos que había estado involucrado en prácticas comerciales deshonestas que violaban claramente los principios bíblicos. Cuando se arrepintió genuinamente, hizo restitución donde era necesario y cambió sus prácticas comerciales, las pesadillas cesaron inmediatamente y comenzó a experimentar paz y descanso reparador. Esto ilustra un principio espiritual fundamental. Nuestro estado moral y espiritual durante el día afecta directamente nuestra experiencia durante la noche. El alma que está en armonía con Dios experimenta paz durante el sueño. El alma que está en rebelión o desobediencia experimenta agitación incluso durante las horas que debería estar descansando. Por eso es crucial que mantengamos cuentas limpias con Dios antes de dormir. El momento antes del sueño es ideal para el examen personal, el arrepentimiento y la confesión de cualquier falta cometida durante el día. Esta práctica no solamente nos mantiene en comunión continua con Dios, sino que prepara nuestra alma para recibir bendición y revelación durante la noche. He desarrollado lo que enseño como el examen nocturno de conciencia. Antes de dormir, repaso brevemente el día que termina, preguntándole al Espíritu Santo si hay algo que necesita ser confesado, perdonado o entregado a Dios. Esta práctica ha transformado no solamente mi experiencia nocturna, sino mi crecimiento espiritual en general. Cuando mantenemos esta disciplina consistentemente, nuestra alma se acostumbra a estar en estado de limpieza y comunión con Dios. Esto crea las condiciones ideales para que Dios pueda hablarnos, ministrarnos y usarnos, incluso durante las horas de sueño. Pero hermanos, quiero llevarlos a una revelación aún más profunda. Durante mis años de estudio intensivo de las Escrituras, he descubierto que el sueño no es simplemente un tiempo de descanso físico, sino que representa un tipo o figura de algo mucho más profundo en el reino espiritual. El sueño natural es una sombra del descanso eterno que encontramos en Cristo. Así como nuestro cuerpo necesita sueño para restaurarse y repararse, nuestra alma necesita el descanso espiritual que únicamente puede encontrar en la presencia de Dios. Y así como durante el sueño físico ocurren procesos de sanidad y regeneración en nuestro cuerpo, durante nuestro descanso espiritual en Cristo ocurren procesos de sanidad y transformación en nuestra alma. Esta revelación ha cambiado completamente mi perspectiva sobre el propósito divino del sueño. No es simplemente una necesidad biológica, sino una oportunidad espiritual que Dios ha diseñado para nuestro crecimiento, sanidad y comunión con Él. Durante el sueño, nuestra alma puede experimentar niveles de sanidad emocional y espiritual que son difíciles de alcanzar durante las horas de vigilia. Las defensas que normalmente mantenemos, los temores que nos paraliza y las heridas que tratamos de ocultar durante el día pueden ser ministradas directamente por el Espíritu Santo durante la noche. He visto testimonios extraordinarios de personas que han experimentado sanidades emocionales profundas durante el sueño. Traumas del pasado que habían resistido años de oración y ministerio han sido sanados sobrenaturalmente durante una noche de descanso en la presencia de Dios. Una mujer en una de mis conferencias me testificó cómo había cargado durante décadas con el dolor de un abuso sexual en su niñez. Había recibido consejería, oración y ministerio durante años,
pero las heridas emocionales parecían muy profundas para sanar completamente. Una noche, mientras dormía, tuvo una experiencia sobrenatural donde sintió la presencia tangible de Jesús sanando esas heridas de manera definitiva. Despertó completamente libre del dolor emocional que había cargado por tanto tiempo. Esto no significa que debemos buscar experiencias sobrenaturales como la solución automática a todos nuestros problemas, pero sí significa que debemos estar abiertos a que Dios use las horas de sueño como tiempos especiales de ministerio y sanidad en nuestras vidas. Aquí está la clave. Durante el sueño, nuestras defensas están bajas y nuestro corazón está más abierto a recibir el amor y la sanidad de Dios. Las barreras intelectuales, los mecanismos de autoprotección y los temores que durante el día pueden bloquear la obra del Espíritu Santo se minimizan durante la noche. Por eso es tan importante que entreguemos conscientemente nuestro sueño al Señor cada noche. No solamente para protección, sino invitándolo específicamente a hacer en nosotros durante la noche lo que quizás nuestras resistencias conscientes no le han permitido hacer durante el día. He adoptado la práctica de orar cada noche. Señor, haz en mi alma durante estas horas de sueño lo que mi mente consciente pueda estar resistiendo. Sana lo que necesita sanidad, libera lo que necesita liberación y transforma lo que necesita transformación. Los resultados de esta oración han sido asombrosos a lo largo de los años. He experimentado liberaciones emocionales, sanidades de heridas del pasado y transformaciones de actitudes durante el sueño que habían sido difíciles de lograr a través de la oración consciente solamente. Pero permítanme advertirles sobre algo crucial. Esta apertura al ministerio del Espíritu Santo durante el sueño debe estar siempre fundamentada en una vida de santidad y obediencia durante las horas de vigilia. No podemos vivir en rebelión durante el día y esperar que Dios nos ministre durante la noche. La integridad espiritual es un prerequisito para recibir la bendición completa de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Durante una conferencia pastoral en Brasil, un ministro me confió cómo había estado experimentando sueños perturbadores durante meses a pesar de orar por protección nocturna. Al conversar más profundamente, descubrimos que había estado permitiendo ciertos compromisos morales en su vida que estaban afectando su comunión con Dios. Cuando tomó decisiones radicales para restaurar su integridad espiritual, no solamente cesaron los sueños perturbadores, sino que comenzó a experimentar revelaciones y confirmaciones divinas durante sus horas de sueño. Esto ilustra un principio que no podemos ignorar. Dios es santo y no puede ministrar plenamente en un vaso sucio. Si queremos experimentar la bendición completa de Dios durante nuestro sueño, debemos mantener nuestras vidas en santidad durante nuestras horas de vigilia. Ahora bien, quiero abordar una pregunta que me hacen frecuentemente. ¿Qué pasa con el alma de los incrédulos durante el sueño? Esta es una pregunta profunda que tiene implicaciones evangelísticas importantes. El alma del incrédulo, no regenerada por el Espíritu Santo, está espiritualmente muerta durante las horas de vigilia, pero durante el sueño puede experimentar una sensibilidad espiritual temporal que Dios usa para atraerla hacia Él. He visto casos extraordinarios de personas que han tenido encuentros con Cristo durante sueños que los han llevado eventualmente a la conversión. Durante una cruzada evangelística en Perú, un hombre me testificó cómo había resistido el Evangelio durante años. Pero una noche tuvo un sueño tan poderoso donde Jesús se le apareció y le habló directamente que despertó convencido de su necesidad de salvación. Esa misma semana asistió a nuestra cruzada y entregó su corazón al Señor. Esto me enseñó que el sueño puede ser una herramienta evangelística poderosa en las manos de Dios. Durante las horas cuando las defensas intelectuales del incrédulo están bajas, el Espíritu Santo puede penetrar barreras que durante el día parecen impenetrables. Por eso es tan importante que oremos específicamente por los sueños de nuestros familiares y amigos incrédulos. Podemos pedirle a Dios que use las horas nocturnas para hablarles, convencerles de pecado y atraerlos hacia Cristo de maneras que sus argumentos conscientes no han podido lograr.
He desarrollado lo que llamo intercesión nocturna evangelística. Regularmente oro por personas específicas, pidiendo a Dios que visite sus sueños con revelaciones de su amor, convicción de pecado y invitaciones claras a la salvación. Los testimonios de conversiones que han resultado de esta práctica han sido extraordinarios. Una mujer en mi congregación había estado orando durante años por la salvación de su esposo, incrédulo. Cuando comenzó a orar específicamente por sus sueños, pidiendo a Dios que lo visitara durante la noche, en menos de 3 meses su esposo había tenido una serie de sueños tan impactantes sobre la eternidad y su necesidad de Cristo, que voluntariamente le pidió que lo llevara a la iglesia. Esa misma semana aceptó a Cristo como su Salvador. Esto revela una dimensión del evangelismo que muchos creyentes no han explorado: el uso estratégico de la intercesión por los sueños de los perdidos. Dios puede usar las horas nocturnas para preparar corazones que durante el día parecen completamente cerrados al Evangelio. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos y Dios está acelerando su obra de salvación en maneras extraordinarias. Los sueños y visiones proféticas están aumentando alrededor del mundo como una señal de que el regreso de Cristo se acerca. Joel 2:28 y 29 nos dice que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y que jóvenes y ancianos tendrán sueños y visiones. Durante mis viajes ministeriales alrededor del mundo he documentado un aumento dramático en el número de personas, tanto creyentes como incrédulas, que están experimentando sueños y visiones sobrenaturales. Esto no es coincidencia, es evidencia de que estamos entrando en una época profética donde Dios está usando todos los medios disponibles para alcanzar a la humanidad antes de su segunda venida. En países musulmanes, donde el evangelismo tradicional es imposible, miles de personas están llegando a Cristo a través de sueños donde Jesús se les aparece directamente. Misioneros me han reportado que en algunas regiones la mayoría de las conversiones ocurren después de que las personas han tenido encuentros sobrenaturales con Cristo durante el sueño. Esto tiene implicaciones proféticas profundas. Estamos viendo el cumplimiento literal de las profecías bíblicas sobre el derramamiento del Espíritu en los últimos días. Los sueños y visiones no son fenómenos raros o excepcionales, sino herramientas normales que Dios está usando para acelerar la cosecha final antes del arrebatamiento de la iglesia. Como creyentes maduros, debemos estar preparados para discernir, interpretar y responder apropiadamente a este aumento en la actividad sobrenatural durante el sueño. Esto requiere conocimiento bíblico sólido, madurez espiritual y sensibilidad al Espíritu Santo. He desarrollado seminarios específicos para líderes cristianos sobre el discernimiento de sueños y visiones en los últimos tiempos. La demanda por este entrenamiento ha sido abrumadora, confirmando que la iglesia necesita desesperadamente preparación en esta área. Uno de los aspectos más fascinantes que he observado es cómo Dios está usando sueños para dar advertencias proféticas sobre eventos futuros. Durante los últimos años he documentado casos de creyentes que han recibido sueños específicos sobre situaciones que posteriormente se han cumplido exactamente como los vieron. Un pastor en Argentina me testificó cómo había soñado repetidamente con una crisis económica específica que afectaría a su país. Los detalles del sueño eran tan precisos que tomó medidas prácticas para proteger a su congregación financieramente. Cuando la crisis llegó exactamente como la había visto, su iglesia fue una de las pocas que no sufrió pérdidas significativas. Estos testimonios me han convencido de que Dios está usando sueños proféticos no solamente para revelación personal, sino para preparar a su pueblo para los desafíos que enfrentaremos en los últimos tiempos. Como líderes espirituales debemos estar atentos a estas revelaciones y enseñar a nuestras congregaciones cómo discernir y responder apropiadamente. Pero hermanos, quiero hacer una aclaración crucial. No todos los sueños dramáticos son proféticos y no todas las experiencias sobrenaturales durante el sueño provienen de Dios. En estos últimos días, junto con el aumento en la actividad del Espíritu Santo, también hay un aumento en la actividad demoníaca. El enemigo está tratando de confundir, engañar y desviar a los creyentes a través de sueños y experiencias falsas.
Por eso es absolutamente crucial que mantengamos un discernimiento bíblico sólido y que sometamos toda experiencia espiritual al escrutinio de la palabra de Dios. Un sueño verdaderamente profético siempre estará en armonía con el carácter de Dios, promoverá su gloria, edificará la fe y producirá frutos del Espíritu. Durante una conferencia en España, una mujer me compartió cómo había estado recibiendo sueños que la llenaban de temor y confusión sobre el futuro. Al examinar el contenido de estos sueños, era evidente que no provenían del corazón de Dios, sino que eran ataques del enemigo diseñados para robarle la paz y la fe. Cuando oramos renunciando a estas influencias demoníacas y declarando la protección de la sangre de Cristo sobre sus sueños, las experiencias negativas cesaron inmediatamente. Esto ilustra por qué es tan importante que desarrollemos criterios bíblicos claros para evaluar nuestras experiencias durante el sueño. No podemos aceptar ciegamente todo lo que experimentamos durante la noche como si automáticamente proviniera de Dios. El criterio fundamental siempre debe ser: ¿está este sueño en armonía con la palabra de Dios? ¿Produce fe, esperanza y amor? ¿Glorifica a Cristo? ¿Edifica mi alma espiritualmente? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, debemos rechazar la experiencia independientemente de cuán sobrenatural haya parecido. He visto creyentes que han sido devastados espiritualmente porque permitieron que sueños falsos o demoníacos influenciaran decisiones importantes en sus vidas. Por eso insisto tanto en la necesidad de mantener la palabra de Dios como nuestro fundamento y filtro para evaluar toda experiencia espiritual. Ahora, permítanme compartir algo práctico que puede transformar inmediatamente su experiencia durante el sueño. He desarrollado lo que llamo las declaraciones nocturnas del creyente, confesiones específicas basadas en la palabra de Dios que hago cada noche antes de dormir. Primero, declaro: mi sueño será dulce porque confío en el Señor. Segundo, el Señor me dará sueños que me edifiquen y me dirijan según su voluntad. Tercero, rechazo toda actividad demoníaca durante mis horas de descanso. Cuarto, invito al Espíritu Santo a ministrarme durante la noche. Quinto, declaro que despertaré renovado, fortalecido y lleno de la presencia de Dios. Estas declaraciones, fundamentadas en principios bíblicos sólidos, han transformado la experiencia nocturna de miles de creyentes que las han adoptado. No son fórmulas mágicas, sino confesiones de fe que alinean nuestra alma con las promesas de Dios para nuestro descanso y renovación. Una de las confesiones más poderosas que he adoptado está basada en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta declaración, hecha con fe genuina antes de dormir, establece un ambiente espiritual de paz y confianza que trasciende cualquier circunstancia externa. He enseñado estas declaraciones en conferencias alrededor del mundo y los testimonios han sido consistentemente positivos. Personas que habían luchado durante años con insomnio, pesadillas o agitación nocturna han experimentado transformaciones dramáticas simplemente adoptando esta práctica bíblica. Pero hermanos, aquí está algo que quiero que entiendan claramente. Estas prácticas no son rituales religiosos que automáticamente producen resultados. Son expresiones de fe genuina en las promesas de Dios. La efectividad no está en las palabras mismas, sino en la fe con la cual las declaramos y en la relación genuina con Dios que la respalda. Un joven pastor en Venezuela me testificó cómo había adoptado estas declaraciones mecánicamente al principio, sin ver resultados significativos, pero cuando comenzó a hacerlas desde una fe genuina, basada en una relación más profunda con Cristo, su experiencia nocturna se transformó completamente. La diferencia no estaba en las palabras, sino en el corazón con el cual las expresaba. Esto nos lleva a un principio fundamental. Toda práctica espiritual debe fluir de una relación auténtica con Dios. Las técnicas, por más bíblicas que sean, nunca pueden reemplazar la comunión genuina con el Señor. Es la relación lo que da vida y efectividad a las prácticas. Ahora quiero llevarlos a una revelación que ha revolucionado mi comprensión
sobre el propósito eterno del sueño. Durante mis años de estudio profundo de las Escrituras, he llegado a la convicción de que el sueño es una preparación para la eternidad. En el cielo no habrá noche, no habrá necesidad de descanso físico como lo conocemos aquí. Pero las experiencias espirituales que tenemos durante el sueño en esta tierra, la comunión profunda con Dios, la sensibilidad amplificada a su presencia, la capacidad de recibir revelaciones directas, son una anticipación de cómo será nuestra experiencia constante en la presencia de Dios por la eternidad. Durante el sueño, nuestro espíritu experimenta una libertad parcial de las limitaciones físicas que nos permite tener un atisbo de cómo será nuestra existencia espiritual glorificada. Las experiencias de paz sobrenatural, de comunión íntima con Dios y de revelaciones divinas durante el sueño son muestras de la realidad eterna que nos espera. Esta perspectiva ha cambiado completamente mi actitud hacia el sueño. Ya no lo veo simplemente como una necesidad física, sino como una oportunidad de entrenamiento para la eternidad. Cada noche es una oportunidad de experimentar un poco de cómo será vivir constantemente en la presencia, consciente de Dios. Un misionero veterano me compartió cómo esta revelación había transformado sus años de jubilación. En lugar de ver el aumento en sus horas de descanso como una pérdida de productividad, había comenzado a verlas como oportunidades aumentadas de comunión profunda con Dios y preparación para la eternidad. Su perspectiva había cambiado de frustración a expectativa gozosa. Hermanos, esto tiene implicaciones profundas para cómo valoramos y aprovechamos nuestras horas de sueño. Si entendemos que cada noche es una oportunidad de entrenamiento espiritual para la eternidad, comenzaremos a prepararnos intencionalmente para recibir la bendición máxima de estas horas. También significa que las personas mayores que frecuentemente duermen más horas que los jóvenes pueden ver esto como una bendición especial de Dios para prepararse más intensamente para su transición a la eternidad. En lugar de sentirse inútiles por dormir más, pueden regocijarse en las oportunidades aumentadas de comunión celestial. Durante una conferencia para adultos mayores en Chile, compartí esta revelación y el impacto fue extraordinario. Personas que se habían sentido culpables por necesitar más descanso comenzaron a ver sus horas de sueño como citas divinas especiales con el Señor. Su actitud hacia el envejecimiento se transformó de resistencia a expectativa gozosa. Esto también cambia nuestra perspectiva sobre la muerte. Si el sueño es una preparación para la eternidad, entonces la muerte, que las Escrituras describen como dormir en Cristo, no es más que la transición final a esa realidad espiritual gloriosa que hemos estado experimentando fragmentariamente durante nuestras horas de sueño terrenal. Pablo describe la muerte del creyente como estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Para aquellos que han aprendido a experimentar la presencia de Dios durante el sueño, esta transición será natural y gozosa, porque ya han estado experimentando atisbos de esa realidad eterna. Una mujer mayor en mi congregación me testificó cómo, después de comprender esta verdad, había perdido completamente el temor a la muerte. Sus experiencias nocturnas de comunión con Dios se habían vuelto tan dulces y reales que la perspectiva de una comunión permanente e ininterrumpida con Él se había convertido en su mayor expectativa. Hermanos, permítanme llevarlos a una aplicación práctica final de todo lo que hemos compartido hoy. Si van a implementar una sola cosa de todo este mensaje, que sea esto: comenzar a orar intencionalmente sobre sus horas de sueño cada noche. No se acuesten esta noche sin dedicar al menos 5 minutos a entregar conscientemente su sueño al Señor. Inviten al Espíritu Santo a ministrarles durante la noche. Declaren protección divina sobre sus horas de descanso. Pidan a Dios que use ese tiempo para sanarlos, fortalecerlos y revelarles su voluntad. La práctica es simple, pero los resultados pueden ser transformadores. Durante mis décadas de ministerio he visto que esta simple disciplina ha revolucionado la vida espiritual de miles de creyentes. Sus testimonios confirman que cuando tomamos autoridad espiritual sobre nuestras horas de sueño, experimentamos una dimensión de la bendición de Dios que muchos nunca han conocido. También quiero retarlos a comenzar un diario de sueños.
no para obsesionarse con cada detalle, sino para documentar aquellos sueños que claramente parecen tener significado espiritual. Al revisar estos registros después de semanas o meses, frecuentemente descubrirán patrones, confirmaciones o cumplimientos que no fueron evidentes inmediatamente. He mantenido un registro de mis sueños más significativos durante años, y al revisarlo periódicamente he quedado asombrado por la precisión con la cual Dios ha usado estos sueños para prepararme para ministerios futuros, advertirme sobre peligros o confirmarme en decisiones importantes. Un pastor en Costa Rica adoptó esta práctica y después de un año había documentado una serie de sueños que le dieron dirección clara para el crecimiento de su ministerio. Decisiones que había tomado basándose en estos sueños resultaron en el crecimiento más significativo en la historia de su iglesia. Pero hermanos, recuerden siempre que las experiencias durante el sueño deben complementar, no reemplazar, su tiempo devocional consciente, su estudio de la palabra y su vida de oración durante las horas de vigilia. El sueño es una herramienta adicional que Dios usa, no un sustituto para las disciplinas espirituales fundamentales. También quiero retarlos a orar específicamente por los sueños de sus familiares incrédulos. Como hemos visto, Dios puede usar las horas nocturnas para alcanzar corazones que durante el día parecen impenetrables al Evangelio. Su intercesión puede ser el instrumento que Dios use para visitarlos sobrenaturalmente durante el sueño. Una madre en mi congregación había orado durante años por la salvación de su hijo rebelde. Cuando comenzó a orar específicamente por sus sueños, pidiendo a Dios que lo visitara durante la noche, en menos de 6 meses su hijo había experimentado una serie de sueños tan impactantes que voluntariamente buscó consejería espiritual y eventualmente entregó su corazón a Cristo. Finalmente, quiero que entiendan que todo lo que hemos compartido hoy apunta hacia una realidad gloriosa. Dios nos ama tanto que no quiere desperdiciar ni siquiera las horas cuando estamos inconscientes. Él ha diseñado el sueño no solamente para restauración física, sino como tiempo de comunión espiritual, ministerio divino y preparación para la eternidad. Hermanos, Cristo viene pronto. Los eventos proféticos se están acelerando alrededor del mundo. En estos últimos tiempos, Dios está usando todos los medios disponibles, incluyendo nuestros sueños, para preparar a su pueblo, alcanzar a los perdidos y cumplir sus propósitos eternos. No desperdicien las oportunidades espirituales que Dios les ha dado durante sus horas de sueño. Tomen autoridad sobre esas horas en el nombre de Jesús. Inviten al Espíritu Santo a ministrarles durante la noche. Declaren que su sueño será dulce y sus sueños serán de bendición. Y cuando despierten cada mañana, agradezcan a Dios por lo que hizo en ustedes durante la noche, reconociendo que Él nunca duerme ni se adormece, sino que veló sobre ustedes durante todas las horas de su descanso. Recuerden, su alma no descansa cuando ustedes duermen. Al contrario, durante esas horas puede experimentar algunas de las comuniones más dulces con Dios, las revelaciones más claras de su voluntad y las sanidades más profundas de su amor. Esta semana quiero retarlos a implementar el protocolo nocturno que hemos compartido. Antes de dormir cada noche, dediquen tiempo a orar sobre sus horas de sueño. Declaren la palabra de Dios sobre su descanso. Inviten al Espíritu Santo a ministrarles durante la noche. Y por favor, compartan este mensaje con sus familiares y amigos en la fe. Estas verdades bíblicas pueden transformar la experiencia nocturna de miles de creyentes que nunca han entendido el propósito espiritual del sueño. Su obediencia en compartir puede ser el instrumento que Dios use para llevar bendición sobrenatural a las vidas de muchas personas. No olviden suscribirse a este canal para recibir más enseñanzas bíblicas profundas que fortalecerán su fe y aumentarán su efectividad en el reino de Dios. Comenten abajo contándome cómo Dios ha usado este mensaje en su vida y oren por este ministerio para que continúe alcanzando a las naciones con la verdad transformadora de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes durante las horas de vigilia y durante las horas de sueño,
que encuentren en Él el descanso perfecto para sus almas y la preparación gloriosa para la eternidad que nos espera en su presencia. Pero antes de cerrar este mensaje, necesito compartir con ustedes algo que ha estado ardiendo en mi corazón durante estas últimas semanas. El Espíritu Santo me ha estado revelando una dimensión aún más profunda sobre este tema que va a impactar tremendamente la manera en que entienden su vida espiritual nocturna. Durante una reciente conferencia pastoral en Estados Unidos, algo extraordinario ocurrió que confirma todo lo que hemos estado compartiendo. Un grupo de pastores había estado implementando estas enseñanzas sobre el sueño en sus congregaciones durante varios meses. Los testimonios que comenzaron a llegar fueron tan impactantes que decidieron documentarlos sistemáticamente. Descubrieron que las congregaciones que habían adoptado estas prácticas nocturnas estaban experimentando un crecimiento espiritual acelerado, un aumento significativo en los dones espirituales y una sensibilidad profética que nunca antes habían visto. No era coincidencia. Cuando el pueblo de Dios toma autoridad sobre sus horas de sueño, se abren canales sobrenaturales que transforman toda su vida espiritual. Un pastor de Texas me reportó que después de enseñar estos principios, su congregación comenzó a experimentar un avivamiento genuino. Personas que habían sido cristianas tibias durante años, súbitamente comenzaron a recibir llamados ministeriales claros durante sus sueños. Matrimonios que estaban al borde del divorcio experimentaron restauración sobrenatural después de que ambos cónyuges comenzaron a orar juntos por sus horas nocturnas. Lo que me impactó particularmente fue el testimonio de un adolescente en esa congregación. Había estado luchando con depresión severa durante años, resistiendo toda ayuda profesional y ministerial. Cuando sus padres comenzaron a orar específicamente por sus sueños, declarando sanidad y liberación sobre sus horas nocturnas, en menos de un mes, la jovencita experimentó una transformación emocional tan radical que hasta sus maestros en la escuela notaron el cambio. Hermanos, esto no es psicología barata ni autosugestión, es el poder sobrenatural de Dios operando a través de principios espirituales que Él ha establecido desde la fundación del mundo. Cuando alineamos nuestra fe con sus diseños divinos, experimentamos milagros que van más allá de nuestra comprensión natural. Pero permítanme llevarlos aún más profundo en esta revelación. Durante mis años de ministerio he observado que existe una correlación directa entre la madurez espiritual de un creyente y la calidad de las revelaciones que recibe durante el sueño. Los cristianos bebés típicamente reciben sueños simples de ánimo y confirmación. Los creyentes maduros frecuentemente reciben revelaciones proféticas complejas, estrategias ministeriales y hasta misterios del reino que no podrían recibir durante las horas de vigilia. Esto tiene que ver con la capacidad espiritual que hemos desarrollado para manejar revelaciones divinas. Dios no puede confiarnos revelaciones poderosas si no hemos desarrollado la madurez necesaria para administrarlas correctamente. Pero cuando hemos crecido en santidad, sabiduría y discernimiento, Él puede usar nuestras horas de sueño para impartirnos verdades que revolucionarán nuestro ministerio. Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve hace varios años durante una época especialmente desafiante en el ministerio. Enfrentaba decisiones complejas sobre la dirección futura de nuestra organización, decisiones que afectarían a miles de personas alrededor del mundo. Durante 3 noches consecutivas, Dios me dio sueños progresivos que me mostraron no solamente la dirección correcta, sino las estrategias específicas para implementar los cambios necesarios. Estos sueños eran tan detallados que incluían conversaciones específicas que debía tener con personas particulares. El orden cronológico en que debía hacer ciertos movimientos e incluso las resistencias específicas que enfrentaría y cómo superarlas. Cuando implementé exactamente lo que había visto en los sueños, el resultado fue el periodo de crecimiento más significativo en la historia de nuestro ministerio. La precisión de estos sueños me convenció definitivamente de que Dios puede usar las horas nocturnas para impartir sabiduría administrativa, estratégica y ministerial que va mucho más allá de lo que podríamos desarrollar a través de planificación humana solamente.
Pero aquí está algo crucial que quiero que entiendan. Estas revelaciones proféticas durante el sueño siempre van acompañadas de una responsabilidad aumentada. Cuando Dios nos confía revelaciones durante la noche, Él espera que las administremos con fidelidad durante el día. No podemos buscar experiencias sobrenaturales nocturnas si no estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que vienen con ellas. Un evangelista en África me compartió cómo había estado recibiendo sueños proféticos extraordinarios sobre estrategias evangelísticas para su región. Inicialmente se emocionó por estas revelaciones, pero cuando se dio cuenta del nivel de compromiso, sacrificio y riesgo que implementar estas estrategias requería, comenzó a resistir lo que Dios le había mostrado. Inmediatamente, los sueños reveladores cesaron y su efectividad ministerial disminuyó significativamente. No fue hasta que se arrepintió genuinamente y se comprometió a obedecer completamente las revelaciones divinas que Dios restauró esa dimensión sobrenatural en su ministerio. Su testimonio me enseñó que las revelaciones nocturnas son privilegios espirituales que debemos manejar con temor reverente y obediencia absoluta. Ahora bien, quiero abordar algo que frecuentemente me preguntan. ¿Cómo podemos distinguir entre un sueño de Dios y nuestros propios deseos subconscientes proyectados en el sueño? Esta es una pregunta crucial, especialmente en una época donde muchos creyentes están buscando experiencias sobrenaturales sin el discernimiento bíblico adecuado. He desarrollado durante años lo que llamo las 5 pruebas del sueño divino. Primera, ¿está el contenido del sueño en perfecta armonía con el carácter y los propósitos de Dios revelados en la Escritura? Segunda, ¿produce el sueño humildad, dependencia de Dios y glorificación de Cristo? Tercera, ¿genera el sueño fe, esperanza y amor genuinos? Cuarta, ¿hay confirmación posterior a través de circunstancias, la palabra o el testimonio del Espíritu Santo? Quinta, ¿resulta el sueño en mayor santidad, obediencia y efectividad ministerial? Un sueño que pase estas 5 pruebas tiene una alta probabilidad de ser una comunicación genuina de Dios. Un sueño que falle en cualquiera de estas áreas debe ser recibido con cautela o rechazado completamente. Durante una conferencia en República Dominicana, un líder joven me compartió cómo había estado recibiendo sueños que lo llenaban de orgullo espiritual y lo hacían sentir superior a otros creyentes. Aunque los sueños parecían dramáticos y sobrenaturales, cuando los sometimos a estas 5 pruebas, era evidente que no provenían del corazón de Dios. Oramos renunciando a estas influencias engañosas y declarando protección sobre sus sueños futuros. Meses después, me testificó cómo había comenzado a recibir sueños genuinamente edificantes que lo humillaban ante Dios y lo motivaban a servir a otros con mayor amor y dedicación. La diferencia entre los sueños falsos y los verdaderos era como la diferencia entre la oscuridad y la luz. Esto me lleva a una advertencia solemne que debo compartir con ustedes. En estos últimos tiempos, el enemigo está intensificando sus ataques contra los creyentes a través de sueños falsos, pesadillas demoníacas y experiencias nocturnas engañosas. Su objetivo es confundir, aterrorizar y desviar al pueblo de Dios del camino de la verdad. He ministrado a creyentes que han sido atormentados durante meses por sueños recurrentes de muerte, enfermedad, tragedia y pérdida. Estos sueños no eran advertencias divinas, sino ataques directos del enemigo diseñados para sembrar temor, ansiedad y desesperanza en sus corazones. La estrategia demoníaca es simple pero efectiva. Si Satanás puede controlar lo que experimentamos durante 1/3 de nuestras vidas, las horas de sueño, puede influenciar dramáticamente nuestro estado emocional, nuestra fe y nuestras decisiones durante las horas de vigilia. Por eso es absolutamente crucial que tomemos autoridad espiritual agresiva sobre nuestras horas nocturnas. No podemos ser pasivos ante los ataques del enemigo durante el sueño. Debemos pelear la batalla espiritual conscientemente antes de cerrar los ojos cada noche. He desarrollado lo que enseño como la guerra espiritual nocturna preventiva. Cada noche antes de dormir, declaro específicamente:
Satanás, en el nombre de Jesús, te prohíbo que tengas acceso a mis sueños esta noche. Declaro la sangre de Cristo sobre mi mente, mis emociones y mi espíritu. Ordeno que toda actividad demoníaca cese durante mis horas de descanso. Declaro que mis sueños serán de bendición, paz y revelación divina. Los resultados de esta práctica han sido extraordinarios. Creyentes que habían sido atormentados durante años por pesadillas han experimentado liberación inmediata y completa. Su testimonio confirma que tenemos autoridad absoluta sobre las fuerzas de las tinieblas cuando ejercemos nuestra autoridad en el nombre de Jesús. Una mujer en Ecuador me testificó cómo había estado experimentando pesadillas terribles durante más de 5 años después de haber experimentado un trauma severo. Había recibido consejería profesional, medicación y oración ministerial, pero las pesadillas persistían. Cuando aprendió a tomar autoridad espiritual sobre sus sueños usando estas declaraciones, en menos de una semana las pesadillas cesaron completamente y comenzó a experimentar sueños de sanidad y restauración. Hermanos, esto revela algo crucial sobre nuestra autoridad como creyentes. No somos víctimas de las circunstancias espirituales durante ningún momento del día o la noche. Jesús nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo, y esa autoridad opera 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero aquí está algo que muchos no entienden. Esta autoridad debe ser ejercida conscientemente e intencionalmente. No opera automáticamente. Debemos activar nuestra autoridad espiritual a través de declaraciones de fe, oración específica y resistencia activa al enemigo. Durante mis años de ministerio, he observado que los creyentes más efectivos en la guerra espiritual son aquellos que han aprendido a tomar autoridad sobre todas las áreas de sus vidas, incluyendo sus horas de sueño. No permiten que ningún aspecto de su existencia quede desprotegido espiritualmente. Ahora permítanme compartir algo que va a revolucionar su comprensión sobre el propósito profético del sueño en estos últimos tiempos. Durante mis viajes ministeriales alrededor del mundo, he documentado un fenómeno extraordinario. Creyentes en diferentes continentes, sin comunicación entre ellos, están recibiendo sueños similares sobre eventos futuros, la segunda venida de Cristo y la preparación final de la iglesia. Esto no es coincidencia, es evidencia de que Dios está usando los sueños como una red de comunicación profética global para preparar a su pueblo para los eventos finales de la historia humana. A través de sueños y visiones, Él está impartiendo simultáneamente revelaciones, advertencias e instrucciones a creyentes alrededor del mundo. Un misionero en India me reportó que durante una conferencia pastoral había documentado que más del 80% de los líderes presentes habían tenido sueños relacionados con la persecución intensificada de la iglesia y la necesidad de preparación espiritual urgente. Estas revelaciones nocturnas estaban motivando a estos pastores a fortalecer a sus congregaciones de maneras específicas y prácticas. Similarmente, durante una conferencia en Brasil, múltiples líderes reportaron sueños sobre avivamientos masivos que vendrían antes del arrebatamiento de la iglesia. Los detalles de estos sueños eran tan específicos que pudieron desarrollar estrategias coordinadas de evangelismo basadas en las revelaciones que habían recibido durante sus horas nocturnas. Esto revela que estamos viviendo en una época profética única donde Dios está acelerando su comunicación con su pueblo a través de todos los medios disponibles, incluyendo los sueños. Como líderes espirituales debemos estar atentos a estos patrones proféticos y enseñar a nuestras congregaciones a discernir y responder apropiadamente. Pero hermanos, aquí está lo que más me emociona de todo esto. Estas revelaciones nocturnas no son solamente para líderes ministeriales. Dios está usando sueños para equipar, dirigir y preparar a creyentes ordinarios para roles extraordinarios en estos últimos tiempos. Una ama de casa en Colombia me testificó cómo había estado recibiendo sueños específicos sobre estrategias de evangelismo para su vecindario. Cuando comenzó a implementar lo que había visto en los sueños, su casa se convirtió en un centro de avivamiento que resultó en más de 100 conversiones en menos de un año.
Un estudiante universitario en Panamá había estado recibiendo sueños sobre cómo alcanzar a su generación con el Evangelio a través de métodos creativos y tecnológicos. Las estrategias que desarrolló basándose en estas revelaciones nocturnas resultaron en un ministerio estudiantil que ahora alcanza a miles de jóvenes en toda Centroamérica. Estos testimonios me confirman que Dios está levantando un ejército de creyentes equipados sobrenaturalmente para la cosecha final. Y una de las herramientas principales que está usando para este equipamiento son las revelaciones durante el sueño. Por eso es tan importante que cada creyente entienda y active esta dimensión de su vida espiritual. No podemos permitir que ignorancia o incredulidad nos priven de las herramientas que Dios quiere darnos para ser efectivos en su reino durante estos tiempos cruciales. Concluyo con un llamado urgente que está ardiendo en mi corazón. Hermanos, el tiempo es corto. Los eventos proféticos se están cumpliendo a una velocidad acelerada. Cristo viene pronto y Dios quiere usar cada momento de nuestras vidas, incluyendo las horas que dormimos, para su gloria y para la expansión de su reino. No desperdicien ni una noche más sin tomar autoridad espiritual sobre sus horas de sueño. No permitan que el enemigo robe, mate y destruya durante un tercio de sus vidas. Levántense en la autoridad que Cristo les ha dado y declaren que cada aspecto de su existencia, despiertos y dormidos, será usado para la gloria de Dios. Esta semana, implementen todo lo que hemos compartido. Oren específicamente por sus sueños cada noche. Declaren protección divina sobre sus horas de descanso. Inviten al Espíritu Santo a ministrarles durante la noche y compartan estas verdades con otros creyentes que necesitan ser equipados para estos últimos tiempos. Recuerden siempre, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús durante el día y durante la noche. Su alma pertenece a Dios 24 horas al día y Él quiere bendecirlos, protegerlos y usarlos incluso mientras duermen. Que el Dios de paz, que nunca duerme ni se adormece, los guarde durante todas las horas de su vida terrenal, preparándolos para esa mañana eterna, cuando despertaremos en su presencia gloriosa para no dormir jamás. En el nombre del Señor Jesucristo,